Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Ahora la escuchamos en español. Después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo: Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me escogió entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il libro degli Atti degli Apostoli, El libro de los Hechos de los Apóstoles narra que San Pablo, después del encuentro que le transformó con Jesús, fue acogido por la Iglesia de Jerusalén gracias a las meditaciones de Bernabé e comenzó a anunciar a Cristo. Sin embargo, a causa de la hostilidad de algunos, fue obligado a trasladarse a Tarso, su ciudad natal, donde Bernabé se reunió con él para llevarle a lo largo de un viaje de la palabra de Dios. Se puede decir que los Hechos de los Apóstoles es el libro del largo viaje de la palabra de Dios. Este viaje comienza justo después de una fuerte persecución, pero esta, en lugar de provocar una broma de arresto por la evangelización, se convierte en una oportunidad para alargar, para hacer más amplio el campo donde esparcir la buena semilla de la palabra. Debieron huir, pero huyeron con la palabra, la esparcieron por todas partes. Pablo y Bernabé llegaron primero a Antioquía de Siria, donde se detuvieron todo un año para enseñar y ayudar a la comunidad a echar raíces. La comunidad hebraica, ai giudei. Enseñaban a la comunidad judía, a los judíos, a los hebreos. Antioquía se convierte así en el centro de propulsión misionera gracias a la predicación con la que los dos evangelizadores, Pablo y Bernabé, inciden en los corazones de los creyentes que aquí en Antioquía son llamados por primera vez cristianos. Emerge del libro degli Atti la natura della Chiesa. Emerge del libro de los Hechos de los Apóstoles la naturaleza de la Iglesia, que no es una roca fuerte, sino una tienda capaz de ampliar su espacio y de dar acceso a todos. La Iglesia está en salida o no es Iglesia. Está en camino y se alarga siempre, se amplía siempre o no es Iglesia. Es una Iglesia con las puertas abiertas. Siempre con las puertas abiertas. Yo cuando vengo a alguna iglesia en esta ciudad o en la otra diócesis de donde vengo, con las puertas cerradas, digo, no, esto es algo que está feo, no está bien. Las iglesias tienen que tener siempre las puertas abiertas, porque esto es el símbolo de lo que es una iglesia. Siempre abierta, siempre debe estar abierta. La iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Así, de este modo, si alguno quiere seguir un movimiento, una llamada del Espíritu y se acerca a Dios, no se encontrará con la puerta cerrada. Pero esta novedad de las puertas abiertas, ¿a quién? A los paganos. Porque los apóstoles predicaban a los judíos, a los hebreos, pero
También llamaron a la puerta de la iglesia los paganos. La novedad de las puertas abiertas a los paganos desencadena una controversia bastante animada. Algunos judíos afirman la necesidad de la circuncisión para salvarse y después el bautismo. Dicen, si no os hacéis circuncidar, si no os circuncidáis según la ley y la usanza de Moisés, no podéis ser salvados. No podéis recibir después el bautismo, pero primero el rito judío y después el bautismo. Esta era la posición que tenían ellos. Pablo y Bernabé consultan al Consejo de los Apóstoles y de los Ancianos en Jerusalén. Y ahí tuvo lugar el primer concilio de la historia de la Iglesia, el concilio de Jerusalén, el concilio o asamblea de Jerusalén, al que se refiere Pablo en la letra a los Gálatas, en la carta, perdón, a los Gálatas. Es afrontada una cuestión teológica, espiritual y disciplinar muy delicada, la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. Decisivos en el curso de la asamblea son los discursos de Pedro y de Santiago, columnas de la Iglesia Madre. Y ambos invitan a no imponer la circuncisión, sino a respetar. Tal decisión, ratificada con la dicha carta apostólica enviada a Antioquía, representa también el pensamiento que Pablo quiere expresar. Para así buscar la verdad en la caridad. Recuerda que el método eclesial para la resolución de los conflictos se basa en el diálogo de escucha atenta y paciente y en el discernimiento a la luz del Espíritu. Es el Espíritu, en efecto, el que ayuda a superar las cerrazones, las tensiones y trabaja en los corazones para que lleguen a la unidad. Este texto nos ayuda a comprender la sinodalidad. Interesante cómo escriben la carta. Comienzan los apóstoles diciendo, el Espíritu Santo, nosotros pensamos que es característico de la sinodalidad la presencia del Espíritu Santo. Lo contrario no es sinodalidad, es un parlamento, hablar mucho es otra cosa. Pidamos al Señor reforzar en todos los cristianos, especialmente en los obispos y en los presbíteros, el deseo y la responsabilidad de la comunión. Que nos ayude a vivir el diálogo, la escucha y el encuentro con los hermanos en la fe y con los alejados, para saborear y manifestar la fecundidad de la Iglesia, llamada a ser en todo tiempo, siempre, madre jubilosa de muchos hijos. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la naturaleza de la Iglesia según nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles.
La Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una iglesia en salida, una iglesia con las puertas siempre abiertas. En Antioquía de Siria, donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos, Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero. En las diferentes comunidades de la predicación del Evangelio en las sinagogas de la diáspora, se pasó al anuncio a los paganos, que Dios también llama a la fe. Esta novedad de apertura a otros que no eran judíos desencadenó una controversia. Algunos judíos afirmaban la necesidad de la circuncisión para la salvación. Para resolver esta cuestión, recurrieron a la asamblea de los apóstoles y de los ancianos, y tuvo lugar el así llamado Concilio de Jerusalén, en el que se afrontó la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. Pedro y Santiago, columnas de la Iglesia, invitaron a no imponer la circuncisión a los paganos que se convertían a la fe, sino solo a que rechazasen la idolatría y todas sus expresiones, pues solo la gracia del Señor Jesús es causa de salvación. La Asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pido al Señor que refuerce en nosotros y en todos los cristianos, especialmente en los obispos y en los presbíteros, el deseo de la responsabilidad por la comunión, el diálogo y el encuentro con todos los hermanos sin excepción, para manifestar la fecundidad de la Iglesia llamada a ser madre feliz de muchos hijos. Que Dios los bendiga.